Buen día, mis peluches curiosos. Yo soy Gruñón Osito y hoy, en Los Cientifiluches, hablaremos sobre un tema bastante interesante. Estamos hablando de la evolución. Para ello necesitaré la ayuda de mi buen amigo Tsuki. Gracias, Gruñoncito. Y para empezar tenemos que saber qué es la evolución. La evolución es el proceso a través del cual las poblaciones de seres vivos cambian genéticamente y se adaptan a su entorno a lo largo del tiempo y a largo plazo. Esto hace que existan nuevas especies y estos comparten ancestros, no es un proceso unicausal. Podemos referirnos a dos tipos de evolución, la macroevolución y la microevolución. La macroevolución se produce a gran escala en niveles superiores a la especie y la microevolución se produce en una sola especie. Son fenómenos evolutivos en un corto tiempo y se dan entre una generación y otra. Claro, y existen muchas teorías respecto a la evolución, pero ¿de dónde surgen las teorías evolutivas? Esa es una gran pregunta. A lo largo de la historia existieron numerosos científicos que en su momento se denominaban naturalistas que hablaron del tema, por lo que existen varias teorías, pero aquí en Los Cientifiluches hablaremos solo de las más populares o las más acertadas. Primero hablemos del lamarquismo, que fue propuesto por Jean Lamarck. Esta es la teoría de los caracteres adquiridos. La propuesta explica que los organismos cambian durante su vida al usar más o menos ciertos órganos y estos cambios adquiridos se heredan a la descendencia. Un ejemplo, y de los más populares, sería el cuello largo de las jirafas, que, según esta teoría, se desarrolló porque sus antecesoras estiraban el cuello para alcanzar las hojas más altas de los árboles. En segundo lugar, tenemos al darwinismo, propuesto por Charles Darwin. Él nos presenta la teoría de selección natural, que propone que la variación ocurre de forma natural en las poblaciones. Darwin plantea que los individuos que mejor se adaptan a su entorno y a las condiciones de éste son aquellos que tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, pues la selección natural elige las características más útiles. La selección natural también se puede definir como reproducción diferencial. Esto significa que distintos genotipos presentes en una población se van a ver afectados de varias maneras debido al ambiente en el que viven. Según las características que cada uno de estos genotipos les otorgue a los individuos portadores, algunos se van a encontrar más cómodos en su entorno, siendo así el ambiente el que ejerce la presión de selección. En tercer lugar tenemos al neodarwinismo propuesto por Ronald Fisher, S.B.S., Dobzhansky y Julian Huxley, la teoría de síntesis moderna. Esta teoría combina la teoría de Darwin con la genética mendeliana, explicando la evolución como un cambio en la frecuencia de alelos en una población a lo largo del tiempo. Esta teoría introduce la importancia de las mutaciones, la recombinación genética y la deriva genética de los procesos evolutivos. En cuarto lugar, tenemos la teoría del equilibrio puntuado, propuesta por Stephen Jay Gould y Niles Eldredge. Esta teoría plantea que la evolución está relacionada con los eventos de especiación y no siempre es lenta y continua, es decir, puede haber largos periodos de estabilidad, llamados equilibrio, que son interrumpidos por cambios rápidos y bruscos, llamados puntuación. Con ello, nos referimos a aquellas situaciones en las que se presentan cambios ambientales drásticos o cuando aparecen nuevas especies. Y por último tenemos la teoría neutralista de la evolución molecular que propuso Moto Kimura. Aquí se propone que muchas mutaciones genéticas no afectan la supervivencia ni la reproducción, por lo tanto son neutrales. La evolución a nivel molecular se debe más a la deriva genética que a la selección natural. Para entender un poco la evolución y a la vez la especiación, vamos a plantear un ejemplo, que más que plantearlo, tomaremos un ejemplo de la naturaleza. Los osos polares, Ursus marítimos, y los osos pardos, Ursus actos, comparten un ancestro común que vivió hace aproximadamente 500.000 a 600.000 años. A partir de ese ancestro, algunos grupos se separaron y se adaptaron a ambientes muy diferentes, lo cual llevó a la aparición de dos especies distintas. Se cree que un grupo de osos pardos se trasladó a regiones árticas, posiblemente en respuesta a cambios climáticos o a la disponibilidad de recursos. Al llegar al Ártico, este grupo se aisló de los osos pardos originales y comenzó a adaptarse al nuevo entorno, especialmente a la vida en el hielo marino.
A lo largo de generaciones, los osos en el Ártico experimentaron cambios evolutivos, como un mayor tamaño y una mayor capa de grasa, es decir, experimentaron adaptaciones para sobrevivir en el frío y para cazar focas. Estos cambios, junto con el aislamiento genético, condujeron a la diferenciación genética entre los osos polares y los osos pardos, por lo que con el tiempo, los osos del Ártico evolucionaron hasta convertirse en la especie de oso polar que conocemos actualmente, con características distintivas que les permiten sobrevivir en su hábitat único. Tanto el oso polar como el oso pardo tienen la misma taxonomía, pertenecen al reino Animalia, filo Chordata de cornados, clase Mammalia de mamíferos, subclase Theria de marsupiales y placentarios, infraclase de placentarios, suborden Laureaceatheria de venados, felinos y parientes, orden carnívora, suborden Caniformia, familia Ursidae de osos, subfamilia Ursinae de género Ursus, a excepción de la especie, pues el oso polar es de la especie Ursus maritimos y el pardo es de la especie Ursus actos. Gracias a ello notamos que son muy similares entre sí, así que investigamos las similitudes existentes entre ambas especies, como la forma de sus cuerpos, que son grandes y fuertes, o el hecho de que ambos poseen una gruesa capa de grasa para conservar el calor. Tienen garras largas y potentes, ambos tienen buen olfato y oído, y notamos que sus similitudes no se limitan a lo físico, pues comparten características conductuales, como su alimentación, dado que ambos son omnívoros por naturaleza, aunque los osos polares son casi exclusivamente carnívoros. Además, ambos son solitarios, excepto en la época de apareamiento o cuando hay crías, y ambos hibernan o entran en un estado de letargo en zonas más frías, aunque los osos polares no invernan del mismo modo que los pardos, y además tienen comportamientos territoriales. Pero no podemos pasar por alto el hecho de que son especies diferentes por algunas distinciones entre ellos, como el color de su pelaje. También es evidente que son diferentes debido a sus alimentos principales, pues el oso polar se alimenta principalmente de focas, que como mencionamos antes es casi exclusivamente carnívoro, mientras que el oso pardo, siendo más omnívoro, se alimenta principalmente de peces, frutos, insectos y carne. También podemos resaltar la obvia diferencia entre sus hábitats, siendo que el oso polar habita en el Ártico y hielo marítimo, y el oso pardo habita en bosques, montañas y tundras. Incluso algunos de sus hábitos son diferentes. Los osos polares hibernan, pero no del todo, solo hibernan por completo las hembras preñadas, y los osos polares hibernan durante el invierno. Y si bien ambos son de gran tamaño, el oso pardo generalmente es más pequeño que el polar. Con todo lo anterior, podemos afirmar la veracidad de los procesos evolutivos y de especiación, pues estas dos especies comparten un ancestro común y características similares, pero existen varios factores entre sus caracteres que difieren. Claro, y esto nos permite ser conscientes de las barreras que pueden existir entre las especies, haciéndolas distintas gracias a la forma en la que evolucionaron, tomando en cuenta sus diferentes hábitats, alimentación, hábitos, etc. Lamentablemente, hemos llegado hasta el final de nuestro episodio, pero esperamos que esta información les haya resultado muy útil. La evolución es mucho más de lo que pudimos explicar en estos breves instantes, y por eso te invitamos a que indagues al respecto por tu propia cuenta. Son temas muy interesantes que nos ayudan a comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor como seres vivos y como especie. Nos vemos en otro capítulo de Los Cientifiluches. ¡Hasta la próxima!